reprochable que esta comisión tenga que llamar 2, 3, 4, 5, 6 veces a los funcionarios del gobierno para poder ser escuchados. Primero que todo. Segundo, el tema de Ecopetrol no viene desde la administración del doctor Ricardo. El tema de Ecopetrol viene desde la reforma tributaria que se da a finales del 2022, y él lo aclaraba ahora, que había ingresado a Ecopetrol en abril del 2023. Significa que 6 meses antes, en el sobregravamen de los productos y negocios de Ecopetrol que se registraron en la reforma agraria, en la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro. Reforma tributaria que fue por 19 billones de pesos y que ahora se busca una nueva reforma tributaria por otros 12 billones de pesos. Ahora mi compañero y presidente Marcos Daniel hablaba de consecuencias, como también las dijo el doctor David Name, las consecuencias de los mensajes que envía un presidente. Senador, usted dio 2 frases contundentes. ¿Para generar qué? Una inseguridad internacional en una coyuntura bastante difícil como es actualmente el negocio del petróleo, del gas, del carbón. Pero yo me quedaría con otra frase, y es la frase en la ONU de Gustavo Petro. No se puede olvidar frase que apostilló allí para decir que era más importante la coca que el petróleo. Esa es lapidaria para un país que hoy tiene 253.000 hectáreas de coca sembrada. Y cuando el mundo escucha eso de un presidente, dice, o sea que a Gustavo Petro le interesan más las 253.000 hectáreas de coca que la misma empresa que le genera petróleo, gas y carbón al país. Muy grave, porque es un mensaje netamente ideológico con el negocio más boyante que tiene nuestro territorio. Yo me he hecho una pregunta, doctor Ricardo. ¿Por qué Gustavo Petro no habla del petróleo de Venezuela? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta alguna vez? Venezuela tiene la 4ª reserva más grande del mundo en petróleo, pero jamás se le escucha a Gustavo Petro un lenguaje discursivo en contra del petróleo de Venezuela, como jamás se le ha escuchado ninguna respuesta a la falta de democracia en dicho país. ¿Por qué Gustavo Petro no habla del petróleo de México, que es su segundo aliado ideológico en América? Esta oposición tiene que partir de lo técnico y no de lo político. Cuando usted escucha a un presidente hablar sobre el petróleo de su país, pues tendría que tener la tendencia en su discurso de ser un hombre que defiende ideológicamente su concepto, así tenga aliados como Venezuela y México. Qué bueno, doctor Ricardo, que mientras estamos pensando en acabar desde los mensajes del presidente, no los suyos, es su aliado,
Usted le ayudó a ser presidente. Y yo no tengo ese converso de pensar que no ganaron bien las elecciones. Las ganaron bien. Fueron 30 años de lucha sobre un relato y un discurso en el péndulo de la política, donde se termina de ganar unas elecciones presidenciales. La pregunta es: ¿dónde está la consecuencia de todo lo que se dice, se actúa y se habla permanentemente de un presidente que para mí, con todo el respeto, es tripolar? En la mañana habla de acuerdos nacionales, al mediodía destroza lo público y lo privado, y en la noche, en su bohemia avanzada, empieza a escribir en las redes sociales al mundo, en cada uno de esos mensajes que terminan más allá de lo que uno espera. Credibilidad es lo que le está faltando hoy a Ecopetrol. Y yo pensaba ahora lo que decían mis compañeros y decía: Ecopetrol, si esto sigue así, no se va a llamar Ecopetrol, se va a llamar así: Egopetrol. Vamos a terminar con una empresa que no tiene la conducta desde su junta directiva de definir claramente cuál es su presente y futuro, sino que estamos concentrados en el mensaje cotidiano de un presidente que un día se levanta diciendo una cosa y en la tarde dice otra. Y ustedes saben qué es Egopetrol, saben qué es el ego. El ego lo definen los psiquiatras como energía generadora de oscuridad. Donde hay ego, no hay proceso. Donde hay ego, no hay rentabilidad, ni en el sector privado ni público. Donde hay ego, no hay condición ni capacidad de planeación. Y eso está pasando hoy en la empresa más importante del país. Para terminar, presidente, unas pequeñas observaciones que hacía y rayaba aquí, tratando de concretar un resumen y no volverme extenso, aburridor, perezoso. El valor de las compañías está en la confianza de sus presidentes. El valor de las compañías está en la confianza de sus presidentes. Esa es un axioma. Ese es un punto de rigor concreto, bien sea en la empresa pública o en la empresa privada. La confianza de sus presidentes es la que le da el valor agregado a la confianza del mercado. ¿Que llegó la pandemia? Claro. Que la crisis se da en todos los mercados, en los productos y en los negocios del petróleo, del gas, del carbón, claro. Pero aquí lo han dicho repetidamente y no es el caso volverlo a repetir. Todas las empresas socias de Ecopetrol hoy, después de dicha pandemia, están disparadas en el mercado. Ecopetrol, ¿por qué no? Eso es sencillo. Eso es desde la sensatez. A los que nos gusta trabajar en el sector privado y simplemente pasamos por aquí en un primer periodo como primíparos, entendemos que esa relación de confianza se tiene que dar en lo público y lo privado. Doctor Ricardo, usted tiene un problema enorme en un presidente que no le gusta lo que usted hace. Y usted puede tener el perfil de un hombre que trae la memoria, la inteligencia y la capacidad de alguien que se ha formado en lo público, pero que tiene líneas gruesas y delgadas de sector privado. Pero por el comportamiento de Gustavo Petro no va a permitir que usted navegue en dicha empresa porque ideológicamente no lo va a dejar.